buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan a esta presentación. Les doy la más cordial bienvenida a la Feria del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en su edición número 34. Estamos también virtualmente con las medidas que nos ha impuesto esta nueva normalidad. Mi nombre es Lorena Rojas y es un gusto presentar el día de hoy este libro, La Marcha del Terremoto Feminista, de la autora Laura Castellanos y la ilustradora Brenda Castro, a quienes voy a presentarles a continuación. Laura Castellanos es periodista independiente, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Creció en una ciudad conservadora y estudió en un colegio de monjas, lo que resultó en un cóctel explosivo que la hizo feminista, igual que a mí. Se formó como periodista en el suplemento Doble Jornada de La Jornada y la Agencia de Noticias, Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Escribe sobre temas transgresores, movimientos subversivos y resistencias de pueblos originarios. Es autora de 5 libros y su obra ha sido traducida al francés, italiano y alemán. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación que otorga el Instituto Prensa y Sociedad, basado en Perú. Su libro Crónica de un país embosado, 1994-2018, ganó mención honorífica del Premio Antonio García Cubas 2019 del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al mejor libro de Antropología e Historia. Ha publicado en los principales medios periodísticos de México. Buenas tardes, Laura, un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Lorena, estar con ustedes esta tarde. Gracias. Por su parte, Brenda Castro Milán, que ya desde chica sabía que lo suyo era dibujar, es egresada de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana. En 2013 inició un proyecto de gráfica y autoedición independiente llamado Metro Fanzine, con el que ha participado en el foro Ediciones Contemporáneas del Museo de Arte Carrillo Gil, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en la Art Book Fair de Geffen Contemporary, del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, el MoCA, así como en diversos festivales de gráfica y editorial independientes, Expo Cine 2, en Cafelería, Fanciorama, Matasanos, Tianguis Trueque Fancinero de Amigos del Museo del Chopo, Tianguis de la Diversidad Textual de Radio UNAM, Feria de Publicaciones Sin Censura de Talleres de Arte Contemporáneo, Bazar Capital, la publicación Hocico, Encuentro de Autoras Gráficas, etc. Actualmente trabaja como ilustradora independiente. Mucho gusto, qué gusto tenerte acá, Brenda. Hola. Hola a todos. Pues bien, como les comentaba, esta es la presentación del libro que escribió Laura Castellanos, ilustrado por Brenda Castro, que es una historia ilustrada del patriarcado en México. Les comentaba yo a las autoras, un libro que a mí personalmente me hubiera gustado leer de joven, ¿no? Para comenzar a platicar con ustedes, me gustaría primero que las autoras, la escritora y la ilustradora, nos contaran de dónde surge la idea, pues, la necesidad de crear un libro como este, ¿no? Yo resido en San Luis Potosí, soy feminista desde hace algunos 7, 8 años y nunca había tenido la oportunidad de leer un libro así hasta muy recientemente, ¿no? Creo que sí es algo que necesitamos en nuestra formación, las mujeres específicamente, pero el mundo también, ¿no? Necesita conocer. ¿Cómo fue para ustedes darse cuenta de eso, Laura? Pues mira, nos dimos cuenta precisamente porque yo en lo personal empecé a observar desde hace unos 4 o 5 años cómo empezaba una emergencia de brotes de mujeres jóvenes en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en el mismo México, a protestar, a inconformarse con el orden establecido, particularmente a protestar contra las distintas expresiones de violencia de género. Y lo fui observando y después vi cómo eso, para mí que me ha gustado observar y estudiar distintas expresiones de insurrección popular, de movimientos sociales, lo fui viendo como una tendencia global que avisoré en algún momento iba
a tener una expresión masiva, ¿no? Y como finalmente sucedió con expresiones como el Me Too, y en México tardó un poco más, porque antes tuvo una presencia fuerte en Chile, en Argentina, hablando de América Latina, y en 2019 se vino fuertemente. Y fue precisamente en la primavera de 2019, o más bien fue como en febrero, marzo, que yo lo propuse al editor hacer este libro, anticipándome. Dije, no, aquí ya se viene algo fuerte, porque era no solo en el espacio digital, sino en el espacio comunitario, ¿no? Marichuy había participado como precandidata a las elecciones presidenciales, la primera mujer indígena, y su consigna de lucha fue llegó la hora es la hora de las mujeres, ¿no? Entonces, para mí todo eso fueron, entre otras, señales de que venía algo importante, y observé que la bibliografía que podíamos encontrar en ese momento, pues eran particularmente libros extranjeros, muy especialmente españoles, pero que no recapitulaban sobre nuestra propia historia y nuestras propias mujeres y resistencias que han vivido las mujeres para confrontar el orden establecido en distintos momentos de la época de nuestro país. Muchas gracias, Laura. Brenda, ¿te gustaría, por favor, comentarnos cómo fue para ti darte cuenta de esta otra historia de nosotras que no estamos acostumbradas a conocer? ¿Cómo fue para ti ilustrarla? Pues Laura me invitó al proyecto porque justamente vio como mi Twitter y vio cómo me expresaba, qué opiniones tenía sobre el movimiento y, bueno, mi ideología que llevo. Y me contactó y me dijo, oye, ¿te interesa hacer esto? Y yo casi no hago como ilustración de protesta o sociales. Entonces vi esta oportunidad como una puerta que nunca había explorado. Entonces dije, sí, o sea, vamos a transformar todo lo que se dice, lo que digo, en ponerlo en un formato ilustrativo y que las niñas, las adolescentes y el público en general pueda ser más digerible la palabra feminismo, lo que significa feminismo, porque muchas veces, pues, incluso yo antes de asumirme como feminista le tenía miedo a la palabra, ¿no? O sea, que feminismo sonaba raro, ¿no? Pero una vez que ya empiezas a formarte un criterio y a leer y todo eso, te arropa como el feminismo, y quieres seguir aprendiendo y seguir siendo curiosa en esta nueva ola. Entonces, pues así es como me introduje al proyecto, y la verdad es que cuando Laura me lo comentó por primera vez, fue como una explosión de ideas, ¿no? Así de, ¿qué tal si te parece que hacemos esto y le agregamos aquello y hacemos de tal forma al machismo? Y no sé, fue un proceso creativo muy divertido y colaborativo. Muchas gracias, Brenda. Sí, realmente creo que debió ser así, porque el libro en sí es una explosión, ¿no? Para mí como lectora, sí es como darte cuenta de muchas cosas que no nos habían contado, que no estamos acostumbradas a escuchar. Y hablando justo de lo que comenta Brenda sobre tratar de ejemplificar de algún modo estos conceptos que hay alrededor de la teoría feminista y adaptarlos a un público, al público en general, pero también a jóvenes, ¿no? A mujeres jóvenes. Para poner en contexto a la gente, en este libro, bueno, tenemos a la personaje principal, que es Sophie, una niña de 3 años, que vive en una vecindad del centro histórico de la Ciudad de México, y una marcha feminista, ¿no? Su vecina utilizar
para meter un montón de conceptos muy, muy, ¿no? Por ejemplo, el concepto patriarcado, cómo explicar el patriarcado en un libro de estas características y en un país además que está como tan negado a verlo, ¿no? Es muy común, por ejemplo, para mí aún escuchar de gente cercana que crecieron en un matriarcado, ¿no? Por ejemplo, ya que la familia mexicana suele comúnmente asociarse a esto. ¿Cómo echar abajo estas ideas para poder dar a entender estos otros conceptos? Quien guste primero. Sí, Lorena, fíjate que algo de lo que estás mencionando y que es importante enfatizar es efectivamente si bien yo observé que la mayoría de la bibliografía era extranjera, lo que vimos también fue que no había, que los libros que había para adolescentes particularmente o para niñas eran como pequeñas estampas bibliográficas, ¿no? Pero de determinadas mujeres, de celebridades, y que en muchos de estos casos las figuras eran muy estilizadas o eran mujeres blancas, ¿no? Y yo le propuse a esta Brenda que rompiéramos con todo eso, que ella tuviera la libertad de transgredir y de proponer. A mí me gustó mucho hacer el trabajo con ella porque pensando en que efectivamente, si bien no es específicamente un libro para jóvenes y para adolescentes, porque es para cualquier mujer que quiera acercarse al feminismo o que quiera recapitular sobre la historia de nuestras ancestras en este país, de cómo se construyó el patriarcado, pero también sobre cómo y de dónde surgió esta cuarta ola feminista. O sea, lo que quisimos hacer fue un libro, digamos que transgeneracional, es decir, que se pueda leer entre mujeres de distinta edad, entre mujeres, la mamá con la hija y la abuela con la nieta, o las dos amigas adolescentes, o también que lo lean hombres, ¿no? Me ha llamado la atención que hay amigas que lo han acercado a sus hijos o amigos que lo han disfrutado. Lo importante para nosotras era hacer una narrativa tanto visual como gráfica que fuera accesible a un amplio universo lector, porque de esa manera íbamos a poder también compartir herramientas de comprensión sobre el momento tan importante que estamos viviendo de manera global y particularmente en México, ¿no? Porque yo sí estoy convencida de que el feminismo es la revolución social del siglo XXI y es importante comprender y explicar por qué hay tanta rabia acumulada y por qué hay una generación que surgió que se expresa de distintas maneras contra el orden establecido, pero que al mismo tiempo hay una generación de adolescentes y de jóvenes también, veinteañeras, millennials, como tú, ¿no? Que también están buscando respuestas y que era importante, pues, aportar algo a esta discusión y a esta reflexión y a este movimiento a partir de lo que hemos vivido en este país, ¿no? Claro, eso se nota mucho. Me gustaría recalcar, pienso, es un libro ideal para todo tipo de lectores y lectoras. Brenda, ¿quieres compartirnos cómo es para ti esto? ¿Cómo fue darte cuenta de esto? Pues, así como dice esta Laura, o sea, ella en un inicio ella me soltó como el manuscrito y la idea del libro era como retratar de una manera divertida aquello que ha sido como una bola de nieve que el feminismo haya surgido, ¿no? Entonces,
leer el texto de Laura y saber pasajes históricos que yo no conocía o que sí conocía pero no a fondo, y eso, cómo retratarlo con ilustraciones, me pareció como muy enriquecedor. Porque no solamente era como ilustrar a una niña descubriendo qué es el feminismo, o a una niña descubriendo personajes históricos, ¿no? O personajes de épocas, ¿no? Sino que se sintiera una simbiosis con el texto y las ilustraciones para que el lector o lectora se sintiera identificada y, más que identificada, también le diera herramientas y como esa curiosidad de saber más, ¿no? De no quedarse solamente en lo que dice el libro, sino pues voy a investigar, no sé, lo que pasó en la colonia, ¿no? Porque me interesó. O voy a investigar lo que está pasando en Ecatepec. Y así, ¿no? Entonces, siento que el libro hace un buen clic entre lo que se lee y lo que se ve. Esa es una parte. Y otra es que los dibujos, bueno, por ejemplo, Sophie, lo que son Sophie, Luisa, quiero que más que dibujos que estén ahí de las morras, pues sean como compañeras de esta aventura, ¿no? Si apenas te estás introduciendo en el mundo del feminismo. Y también, como decía esta Laura, me gusta que no solamente el libro se quede como para morras, sino que pues otras generaciones lo lean, ¿no? Que no se cierren a la idea del feminismo, un movimiento de jóvenes, pues no me interesa, no sé, que les dé igual, ¿no? Sino que pues lo lean y no espero que cambien de la noche a la mañana, pero sí que sean un poco más empáticos y empáticas. Justo ya lo mencionaban ambas, y es algo también que se nota desde el principio cuando uno está leyendo, es me parece como importante de la escritura y de la ilustración de este libro. Yo comentaba que es un libro que a mí yo tengo 28 años, unos 8 siendo feminista, y es un libro que a mí me hubiera gustado leer, pero que también me invita mucho como a dárselo a otras lectoras, ¿no? Más jóvenes que yo y también más grandes, ¿no? Por ejemplo, es un libro que me encantaría que mi mamá leyera, por ejemplo, ¿no? Si es algo que ha costado, pienso, como que la lucha de las mujeres es tan antigua y ha costado tanto, pero quizá lo que nos ha faltado ha sido el diálogo, ¿no? Es algo que ya se está rompiendo, que estamos comenzando a hacerlo ya desde hace tiempo, pero que todavía nos falta tanto por ahí. Y es en eso que este libro viene perfecto. Y ya mencionaba también lo difícil que es, lo divertido también, pero lo difícil que ha sido ilustrar. No es solamente una personaje en esta narrativa, sino que es un libro que combina el rigor periodístico que ya caracteriza la escritura de Laura Castellanos con la ficción también, ¿no? Con la imaginación, con la creatividad a la hora de comunicar una historia que es tan amplia, pero que a la vez necesita pues bastante imaginación para poder recrearla y comunicarla de manera efectiva. ¿Cómo fue ese proceso, Laura, de combinar con el periodismo recursos ficcionales? Muy complejo, porque nunca lo había hecho, y mi editor también estuvo pensando, estuvimos, porque él me decía, a ver, es que lo que narraste no es una ficción, o sea, es un trabajo de investigación, tomó 2 años.
el libro, parece que falló un poco mi... Sí. Creo que está fallando un poquito la señal de Laura, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Perdimos un poquito a Laura, pero no se preocupen. Nos quieres contar para ti, por ejemplo, a Laura, es sobre los recursos ficcionales en el periodismo, pero en tu caso, ¿cuál sería la dificultad de ilustrar algo que es narrativo, ¿no? Que es mucho más complejo que solo algunos personajes por ahí? Además, teniendo en cuenta tantos conceptos, ¿no? Que engloba el feminismo. No, ya. Pues de hecho, cuando Laura me mandó el manuscrito completo, como que sí, como lo difícil era poder no hacer como sacarme de la manga algunas cosas, sino que fueran de la mano, ¿no? Entonces, hay muchos pasajes en los que no quería que se volviera monótono de, voy a dibujar a mi personaje que es Sophie con más personajes históricos, ¿no? Y hay un punto en el que ya empieza la revolución, en la colonia, en la que digo, bueno, ya no voy a, ya se va a volver muy repetitivo así el libro, entonces voy a empezar a utilizar un poco de humor en el sentido de sobresalir como esas desigualdades que había. Entonces, por ejemplo, hay una escena en donde el pueblo está luchando contra el ejército y, bueno, no sé si recuerdes como esa imagen en donde están como unas barritas de videojuego y claramente se ve que pues el pueblo es el que está perdiendo. Entonces empecé a hacer como ese tipo de trucos de narrativa gráfica para que no se volviera aburrido y que, ese mero, como una idea exacta de qué dibujar. Laura me decía, bueno, ¿qué te parece? Sí, y entonces fue como, o sea, no iba completamente sola a plasmar el libro, siempre era, ya sea esta Laura o Eloisa, nuestra editora, la que nos daba como esas observaciones, ¿no? Y entonces, sí hubo como esa complejidad de no querer, no tomar la historia en serio, sino como, sí, la estamos tomando tan en serio que la estamos desmenuzando así bonito para que sea digerible y para que la lectura no se sienta tan pesada o no te duermas en el camino, ¿no? Simplemente que estés con más y con más y con más y con más y pues eso, o sea, para mí ese fue como el reto, ¿no? No aburrir al o la lectora con como los mismos recursos gráficos, ¿no? Sino darle siempre otra dimensión. Sí, muchas gracias, Brenda. Eso me gusta muchísimo, tanto de la escritura del libro como de las ilustraciones. Yo, por ejemplo, sobre todo tomando en cuenta lo que comentaba Laura hace un momento, de los libros que ya existen, que son más bien de biografías de mujeres, ¿no? Que se han vuelto muy necesarios para conocer también a otras mujeres que no han sido protagonistas en la historia, que han sido escindidas de algún modo, pero como también en el recurso gráfico se vuelcan nuestros prejuicios, ¿no? O sea, como esas ilustraciones también de pronto, aunque no son fotografías, sí siguen cierto parámetro, pues que resulta un poco como de estilizar de más o de seguir reproduciendo, ¿no? Algunas prácticas que no personalmente, a mí como feminista no me agradan. Yo sí considero que fue un reto grande hacer estas ilustraciones, pero a la vez, ¿cómo lo combinas con este juego para que resulte atractivo a las lectoras y lectores jóvenes? Me parece muy importante de resaltar. Hace un momento, por ejemplo, platicaba con un amigo de las cosas que nos parecen muy importantes a nosotras y cómo es muy difícil como que el humor entre ahí, ¿no? Hay cosas que nos resultan muy personales y que nos tomamos muy a pecho y que es difícil combinar con el humor. Y este libro
me parece que lo hace perfectamente y es gracias también a las ilustraciones, no porque se burle de cosas, pero sí siento que tanto la rabia, que es importante para la creación de este tipo de historias, como el humor está presente. Entonces creo que lo lograste muy bien. ¿Cómo te sientes tú al respecto? ¿Fue difícil incluir elementos así? De hecho, una de las primeras cosas que Laura y yo teníamos como presentes era de, no voy a hacer como ilustraciones heteronormadas, así como de la niña bonita y así modosita y con cuerpo perfecto y la vecina que también es alta y rubia y no sé, como esos estereotipos. Y dije, voy a manejar como una estética, bueno, tenía como mis ejemplos de cómics y de ilustradoras que me gustan mucho y dije, bueno, voy a mantener como una línea de personajes que no tengan como mucho detalle en cuanto a proporciones. Esa es una, ¿no? Dos, que mis personajes en general no tuvieran como esa estandarización de que se ven en las ilustraciones, ¿no? Que como que te das cuenta que aquí la ilustradora tiene como cierto estándar, ¿no? Esa es, y dos, bueno, y tres más bien, quería que las ilustraciones fueran para ese público, ¿no? Como para que ese público infantil y juvenil se sintiera identificado, ¿no? Entonces, con esas tres premisas fue como de, bueno, voy a hacer mis personajes y voy a hacer que los recursos me sean, que eran limitantes, los recursos en cuanto a color, porque así nos dijeron como de, nada más podemos utilizar tintas, muy pocas tintas, ¿no? Y fue como de, ok, bueno, sí se puede, se va a lograr, ¿no? Entonces, en el libro, cuando hay personas negras, pongo ese tramado, o cuando hay personas morenas, pongo como ese negro claro. En la portada que es a color, en esa fue un poco difícil porque como todo el libro yo lo había hecho en blanco y negro y con morados, fue como de así de ahora le tengo que poner color y entonces Sophie como es, ¿no? O sea, siempre la había puesto como en blanco, pero ella no es blanca, ¿no? Voy a ponerle qué tono de morena me gusta a ella, ¿no? También Luisa y como toda la marcha tiene una diversidad de colores, porque el libro quiere tratar eso, ¿no? Que hay una diversidad de feminismos, hay una diversidad de mujeres, hay una diversidad de ideologías, entonces, que son tantas y son tantas y tantas mentes que han hecho posible eso, que no sería justo para el libro, ni para el feminismo, ni para las lectoras, ni para mí, ni para Laura, que lo hicimos, que solamente se retratara uno solo, ¿no? Un solo movimiento, sino pues todos esos movimientos. Entonces, ese fue como el reto para ese libro, que tuviera diversidad. Entonces, espero haberlo hecho bien. Sí, la verdad es que sí, eso fue algo que me llamó la atención desde el principio, tanto en la ilustración como en el texto. Creo que sí es un libro que se preocupa, pues se nota que las autoras se preocupan por demostrar que hay mucha diversidad en el feminismo, pero también en el mundo, y que parte de la historia que no conocemos de las mujeres está también permeada por eso. O sea, conocemos una historia oficial, que es la blanca heterosexual, y no dejamos de lado estas otras historias, ¿no? Y el libro lo hace muy bien, darnos a conocer estos otros momentos en la historia desde la perspectiva de una niña. Y algo que me llamó también la atención desde el principio, Sophie, que les comentaba, es una niña de 13 años que se va con su vecina a una marcha, se contagia escuchando las consignas de la marcha que va pasando por su vecindad. Para mí las consignas son muy poderosas. Las consignas que hay en las marchas feministas sí contagian y están en todas partes, y mucha gente suele decir que como que se les vacía de significado al llegar a todos lados, pero para mí en mi formación como mujer feminista ha sido muy importante. ¿Cómo fue ilustrar también estas consignas, Brenda? ¿Cómo fue que decidieron involucrar algunas y cómo fue también contagiarse por ellas en la narración? Pues de hecho
las ilustraciones son donde como están en la marcha, en las consignas y todo eso, cuando Sophie ve por primera vez como la marcha y ve como todo el mundo, como todas las mujeres y sus pancartas y todas gritando, o sea, lo saqué de mi experiencia, ¿no? De cuándo fue mi primera marcha, ¿no? En qué momento me animé a ir a una marcha y observar, ¿no? Porque vas a la marcha y como eres nueva, no sabes qué onda, si grito eso está bien, ¿no? ¿Qué grito? O mejor me quedo callada. Entonces yo recuerdo que en mi primera marcha yo me quedé callada y solamente observaba, o sea, observaba qué pasaba, cuáles eran las consignas que se demandaba. Era como una lluvia de justamente esa marcha, era una lluvia como de sensaciones, ¿no? Y a mí lo que me impactó, o sea, lo que más me impactó de todas las marchas a las que he ido es cuando se hacen presentes las mujeres, las madres buscadoras, ¿no? Es como bien desgarrador saber esas historias, ¿no? Creo que a mí lo que más me pega de las marchas es sus historias, ¿no? Y dije, tengo que retratar eso en el libro, porque eso es como, bueno, para mí es como el feminismo es importante por muchas luchas, pero una de ellas, y una de ellas muy importante, es la de esas señoras, entonces lo plasmé, y todos los años cuando voy a marchas, siempre estoy buscando como qué se me hace lo más interesante, qué aprendo nuevo, entonces, justamente esas ilustraciones en donde están en las marchas y Sophie ve ese mundo nuevo, quise retratarlo así, ¿no? Como de qué es lo que ven las niñas, o qué es lo que vi más bien yo cuando fui a mi primera marcha, ¿no? Y fue eso, ¿no? Y bueno, ya después me volví como más transgresora de, pues, meterme como ahora sí, como dirían, a los golpes, a ver qué onda. Casi siempre me quedo yo en Bellas Artes porque me choca que esté siempre así, con vallas y no sé, me saca de quicio que sea más importante un edificio que es histórico, sí, pero que las mujeres que viven en el país están siendo desaparecidas, asesinadas y sea más importante un pedazo de piedra. O sea, es como la exigencia de siempre, es más importante una pared que las mujeres que habitan este país. Y no sé, a mí no, me encantaría que esa valla desapareciera y se pudiera escribir en una pared el símbolo feminista para que vean que, pues, si a nosotros nos tocan, pues también a los edificios, o sea, todo parejo. Y así fue como muchas escenas de ese libro, también como que son escenas que tengo en mi cabeza y que digo, esto estaría padre ponerlo porque a mí ya me pasó, o porque lo vi en una foto, o porque vi en internet. También hay ilustraciones de marchas de los 70s que me pasó Laura, que también son muy impactantes, y cómo había esa, pues, eran marchas completamente diferentes a las que hoy hay y tenían su propia voz y su propia estética, y no sé, me parecen muy interesantes esas fotografías cuando las buscas en internet, ver cómo eran las marchas feministas de los 70s, de los 80s, de los 50s, de los 20s, no sé, como que escalan de nivel transgresor un poco más y un poco más y un poco más y un poco más, y está bien. O sea, me parece raro que la gente diga, es que las feministas de antes no eran así. Pues sí, o sea, no eran así porque de nuevo, como tú dijiste, la rabia crece porque no se hace nada. Entonces, si la rabia crece, la demanda crece, y así, o sea, va escalando. No podemos seguir como de una marcha y todos nos juntamos y gritamos, y ya se va. No, o sea, vamos luchando poco a poco, y si se trata de ser transgresoras, pues ni modo, o sea, que se aguanten. Claro, y además es algo que ha caracterizado a todos los movimientos políticos y armados. Laura lo sabrá muy bien, ¿no? Que ha escrito bastante al respecto, pero también al feminismo, porque
sí es verdad que no somos las mismas de antes, el movimiento feminista no puede ser igual pues por más de 100 años, pero también es verdad que las mujeres entonces ya eran transgresoras a su manera, ¿no? Y me parece que tus ilustraciones lo reflejan bastante bien. Algo además de las consignas, y ahora que mencionabas que justo se nutren estas ilustraciones de lo que tú has visto, para mí también mis primeras marchas feministas fueron en San Luis Potosí y después en la Ciudad de México el tiempo que viví ahí. Y justamente hablando del título del libro, pues el terremoto feminista, que fue pues un hashtag también que tomó fuerza sobre todo en la marcha feminista del 2019, ¿no? Una marcha que a mí me tocó justo vivir ahí en la Ciudad de México y que sí cimbró y cambió, creo, para mí un antes y un después en los movimientos, en las marchas del movimiento feminista, ¿no? Porque justo fue todo este revuelo de los edificios, ¿no? Se ha estado desde siempre, ¿no? Las marchas feministas siempre han sido criticadas por atentar contra edificios o por cualquier cosa que parece resultar más importante que las desapariciones y los asesinatos de mujeres, pero específicamente la del 2019 por las pintas al Ángel de la Independencia, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Es algo que sigue causando revuelo y que sigue siendo como molesto para mucha gente. Ya nos contaste tú de tu experiencia, pero ¿cómo fue además traducir eso, como volcar toda esa rabia aquí? Justo quería leer un pequeño fragmentito para después cederte la palabra, que me encantó justo por lo de la rabia. Dice: despertar la conciencia entre nosotras, comprender a nuestras ancestras con sus luces y sombras, nutrir la rabia, denunciar y protestar contra las violencias machistas, pero también organizando desde abajo. Creo que es algo que muchas personas, hombres y mujeres y de todas las edades, no logramos entender del todo, y que para mí sí ha sido gracias a la experiencia de lo social, a la experiencia de las marchas, algo que puedo entender, ¿no? Como entender esta rabia y tratar de organizarla. Para ti como feminista, ¿cómo ha sido eso? Pues ahora sí que siempre que me preguntan, ¿y qué esperas que la gente aprenda del libro? Es como de, pues, enojarse. me suena como de, ¿cómo enojarse? Pues sí, o sea, que lo leas y veas pues, lo injusto que es este mundo, ¿no? Que lo injusto que es este mundo y que nazcan las ganas de, pues, de cambiarlo. Y no existe un cambio feliz, no existe un cambio tranquilo. Todos los cambios son así de turbulentos. Y la rabia creo que es el motor para cambiar las cosas de raíz. Entonces, creo que el texto de Laura y mis ilustraciones son como esa rabia plasmada en hechos, en anécdotas, en lo que te dice la historia, en lo que te dicen otras mujeres de otras partes, ¿no? Entonces, porque pues es muy diferente, por ejemplo, cómo vives una manifestación aquí en el DF, bueno, en la Ciudad de México, que como la vives en, no sé, en Veracruz o en Quintana Roo. Sí creo que hay que descentralizar un poco el movimiento de aquí, porque pues, o sea, tenemos como muchos privilegios las que vivimos aquí, porque pues las marchas y en sí lo que pasa en las marchas, pues te dicen que pues no, que se respeta y no sé qué, ¿no? Pero pues cuando lo ves en otros estados y ves como otras feministas encaran a su gobierno y lo que les hacen, pues también es un poco de tener empatía de no se vive la misma lucha que yo la tengo, ¿no? Siento que también quiero que el libro te ponga un poco, o sea, seas consciente y tengas el criterio para empatizar con la demás gente, con las demás mujeres, y entiendas a veces sus discursos, que seas crítica, que no te quedes solamente con tu palabra y si es tu palabra nada más, no, o sea, como que seas crítica y eso, ¿no? Que la rabia se alimente, pero no de esa ignorancia, sino de seguir
teniendo herramientas para seguir descubriendo lo que es el feminismo y cómo cambiar las cosas. Y no sé, espero que el libro haga eso. Sí, justamente para mí el libro sí está con esta conciencia de la rabia que para mí es muy importante, porque si no siento que los discursos suenan un tanto edulcorados, ¿no? O sea, si no hay rabia, para mí creo que no es tan real, porque evidentemente este movimiento sí se ha nutrido de la rabia y de la lucha, pero también está, además de demostrar este proceso de las marchas y de todo lo que implica unirte a una, también está el viaje en el tiempo que implica, ¿no? Les mencionaba que Sophie se une a su vecina para ir a la marcha, pero esto es, digamos, un pretexto para que conozca la historia de todas las ancestras, ¿no? De todas las mujeres en la historia de nuestro país. Tenemos de vuelta a Laura con nosotros, entonces me gustaría arrancar con esta pregunta, la conversación con ella nuevamente, ¿no? ¿Cómo fue, Laura, este viaje en el tiempo, ¿no? Elegir estos pasajes históricos y traducirlos aquí para conocimiento de todas y todos? Bueno, antes una disculpa, porque este viaje en el tiempo primero fue por una falla de Wi-Fi, pero ya estamos aquí de nuevo. Gracias, Lorena y Brenda. Pues nada, y gracias a la audiencia también por seguir con nosotros, con nosotras. Pues nada, el viaje en el tiempo para mí fue muy interesante el proponerlo a Brenda y el resolverlo primero narrativamente y luego Brenda a través de las ilustraciones, porque lo que hicimos fue, como seguramente ya lo dijo Brenda, hacer un recorrido desde la prehistoria hasta la actualidad a través de una marcha. Y el desafío primero que tú me preguntabas, si fue cuando me quedé sin señal, fue cómo periodísticamente hacer una investigación, escribir un texto que fuera una recapitulación histórica, pero al mismo tiempo con datos duros. Como yo te comentaba, fue un libro que tomó 2 años de elaboración, pero de la misma manera pensando en que tenía yo que compartir la historia con una audiencia de menor edad. En general, siempre como periodista busco escribir para públicos mucho más jóvenes, porque eso me parece un gran desafío. Pero en este caso, el ver en mi entorno, el ver la realidad no solo nacional, sino global, de generaciones de adolescentes y de niñas bastante interesadas en la realidad planetaria, preocupadas por la crisis civilizatoria, con un chip ya de guerreras que se oponen a decisiones o violencias patriarcales, pues fue, digamos que, un desafío narrar la historia y a partir de la creación de, sí, los personajes son ficticios, aunque Sophie está inspirada en una niña de 13 años que a esa edad ya tenía muy claro que se asumió feminista, que estaba en contra de la destrucción del planeta, en contra de la violencia de género. Y mi sorpresa a partir de la salida del libro ha sido ver que hay niñas de menor edad que se asumen feministas, ¿no? Y entonces este viaje a través del tiempo fue también una forma en que acercamos a las lectoras de distintas edades con nuestras ancestras. Me decía una amiga feminista, Lucía Lagunes, dice, pues realmente lo que hicieron fue rescatar el legado de nuestras ancestras, ¿no? Y es cierto, y no específicamente, que era lo que observábamos en otros libros
de corte feminista histórico para jóvenes y adolescentes, que era a partir de mujeres célebres, sino también a partir de aquellas que desde el anonimato contribuyeron, resistieron, protestaron, vivieron distintas expresiones de violencia y género y que eran humanas, es decir, con luces y sombras, ¿no? Pero que finalmente a todas ellas les debemos que, aunque estamos viviendo en este momento en una crisis humanitaria por la espiral de violencia de género, a todas ellas les debemos que vivimos en un México mejor que el que ellas vivieron, ¿no? Y a ellas les debemos que tenemos el derecho a divorciarnos, a votar, a trabajar, a estudiar, porque muchas de ellas en sus épocas no lo pudieron hacer, ¿no? De la misma manera en la que a participar en política, a ser votadas, ¿no? A sufragar electoralmente, le costó, a mí me asombró mucho descubrir esa revelación de que a las mujeres en el mundo les tomó un promedio de 50 años el que los hombres de poder de sus países les otorgaran el derecho al voto. Y en esos 50 años de, digamos, la primera mitad del siglo XX, pues el patriarcado hizo 2 guerras mundiales, ¿no? Donde fue desarrollando cada vez más las armas y ahora la violencia patriarcal, la violencia directa no fue solo por tierra, sino también fue por aire y fue también a través y desde las profundidades del mar. Entonces, algo muy importante, Lorena, que yo puntualizo en el libro, es que el feminismo, Laura Rita Segato, yo la cito en el libro, ella ha hablado, ha expresado que el feminismo no debe ver a los hombres como los enemigos naturales, sino al orden patriarcal, al orden social establecido. ¿Por qué? Pues porque también hay mujeres que han sostenido o sostienen el patriarcado, ¿no? Y yo lo que observo, mi particular impresión es que estas mujeres lo sostienen, ya sea o por ignorancia o por misma opresión o por intereses personales, ¿no? Y lo vemos muy claramente en el caso de la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado, que a pesar de las acusaciones contra su padre de violencia sexual y de abuso sexual, ella aceptó sustituirlo en la gubernatura del estado de Guerrero, aunque sabemos que su padre realmente va a estar detrás en el ejercicio de poder. Entonces sí, hay mujeres que se prestan a sostener al patriarcado y también es importante que lo tengamos claro, así como también hay hombres o personas de la comunidad LGTBQ+, que también son aliades de las mujeres, y es importante tenerlo claro también, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo, Laura, y es más, agradezco además que lo menciones, porque siempre, hay luego una mirada sesgada de la lucha feminista en la que se piensa que las mujeres todo el tiempo estamos en contra de los hombres, nada más, y no es así, ¿no? Es precisamente como lo mencionas, el orden patriarcal. Y el libro me parece lo retrata perfectamente, tanto en texto como en ilustraciones. Yo conversaba con Brenda hace un momento sobre cómo es también una mirada, el libro es una mirada completa a la lucha feminista y no deja de lado pues a las mujeres que somos en toda nuestra diversidad, ¿no? Incluyendo lo que ya mencionaba sobre otros libros de corte feminista que a lo mejor siguen reproduciendo algunos estereotipos o centrándose solamente en un aspecto. Ese es un viaje en el tiempo completo, en el que podemos conocer para toda la gente que esté en casa una historia que no sabemos, ¿no? Que normalmente no nos cuentan y que engloba muchísimas miradas, ¿no? Entonces vale la pena leerlo no solamente
mujeres jóvenes, sino de todas generaciones. Como hemos hablado, es un libro que traspasa estas generaciones y que se vuelve un verdadero diálogo, ¿no? Mencionábamos, Brenda y yo, que la rabia es muy importante para la organización, como lo menciona también el libro, pero como además de la rabia hay que ponerlo en diálogo y hay que organizar las ideas, ¿no? Otra cosa que tiene el libro, me parece, es la lucha contra todos los estereotipos, ¿no? Hay un fragmento en el que dice que algunas mujeres, a las feministas siempre se nos ha asociado como con la loca, la amargada o la histérica, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes también encerrar todo eso aquí? Que son además insultos de hace muchísimos años y que siguen en pie, ¿no? Incluso en hombres jóvenes, que uno pensaría que estas generaciones ya no traen ese chip, pero lamentablemente así es. Antes de que respondan, me gustaría comentarle a la gente que está en casa que puede dejar sus preguntas o comentarios para realizárselas a la autora y a la ilustradora. Sí, pues mira, la verdad es que el término feminista es un término estigmatizado, históricamente estigmatizado. Incluso yo cito en el libro cómo fue en Francia, ¿no? Las sufragistas precursoras en Francia, las que se apropian de un término que era el de feminista, que era un término con el que se les denostaba porque médicamente definía una desviación mental, ¿no? Y entonces ellas se lo apropiaron y lo hicieron, pues, así definieron, digamos, una lucha que se fue extendiendo y que en México también tuvo su expresión precursora, y que poco se sabe. En 1916 es cuando se realiza el primer congreso feminista en México y la cuna fue Yucatán, fue Mérida, y es poco conocido que en 1916, estamos hablando de hace más de un siglo, se dieron ahí cita 600 mujeres mexicanas en Mérida, en un auditorio, para participar en el primer congreso feminista. A lo largo del siglo XX, el término fue bastante vilipendiado, fue usado para atacar, para estigmatizar a las mujeres que en distintas épocas exigieron demandas de igualdad para otras mujeres. A mí lo que me llamó la atención con la irrupción de la cuarta ola feminista es que se haya apropiado de este término históricamente denostado para asumirse como luchadoras de un movimiento que lo que exige es igualdad y que las mujeres vivamos, tenemos el derecho y tengamos la seguridad, la garantía de que podamos vivir sin miedo en un mundo donde no haya las distintas violencias hacia la mujer, porque las violencias no solo implican agresiones físicas, sino también el que a una joven indígena su familia la venda en la montaña de Guerrero, a una niña, ¿no? Porque son usos y costumbres y no tenga acceso a la educación, porque en su comunidad tampoco hay escuelas, o no tenga acceso a la salud. Todas esas tipos de violencias institucionales son formas de violencia que lo único que hacen es agudizar la desigualdad de las mujeres. Entonces, digamos que para nosotras fue importante hacer una recapitulación general que mostrara dónde estamos ahorita las mexicanas y en qué circunstancia, como tú bien decías, pues sí, hay una diversidad, ¿no?, de feminismos. Luego no hay
ahorita yo lo que observo es como un reflujo de ideas y de reflexiones. Incluso hay contradicciones o hay pugnas en el amplio movimiento de los feminismos, porque es un movimiento vivo y porque hay la participación de muchas jóvenes que antes no habían leído o no habían conocido nada de feminismo teóricamente, pero que se asumen como feministas porque lo están viendo como una filosofía de vida y como de manera vivencial, como una identidad colectiva, para decir, y como una pertenencia también a un movimiento, para decir, yo estoy luchando para que no me violenten, estoy luchando porque quiero llegar segura a mi casa, porque quiero que lo mismo suceda con las mujeres de mi entorno, ¿no? Entonces, digamos que todas estas expresiones de las más recientes, las más actuales, también las estamos recogiendo, las voces de las mujeres más jóvenes, que para mí es muy interesante la diversidad de expresiones que han tenido en los últimos, desde 2019 a la fecha, en el espacio público. Estoy totalmente de acuerdo, Laura. Y justo como mencionabas, además de abarcar estas diversidades y pues abanico enorme que es el feminismo, como bien dices, es un movimiento vivo, y que el libro, luchando aún contra las malas connotaciones que tiene la palabra feminismo, ¿no? Muchos todavía incluso utilizan el argumento de decir, pero si buscan igualdad, ¿por qué se llama feminismo, no? ¿Por qué no se llama de otra manera? Y creo que el libro es una gran respuesta para eso, ¿no? Y llega un momento, por ejemplo, además de devolverse la lectura, un montón de hallazgos, uno tras otro, porque la realidad es que hay grandes sorpresas, cosas que no nos cuestionamos comúnmente, mujeres que no conocemos, ¿no? De mexicanas, por ejemplo, y de la historia en general, que no sabemos exactamente qué hicieron. También llega al punto de tocar fibras importantes, ¿no? Porque a fin de cuentas el feminismo nace también del dolor, ¿no? Un poco de eso, y llegar al tema de los feminicidios, que sigue siendo un grave problema cada vez más en nuestro país, y también de las madres buscadoras, ¿no? Personalmente, las mujeres desaparecidas y la crisis de desaparición en México es un tema que a mí me duele muchísimo, pero que me mueve también a ser feminista, a organizar la rabia, como bien lo dicen, ¿no? Entonces, considero que es un libro muy valioso para todas y todos, para los que quieren aprender historia del feminismo de una manera bastante concisa, amena, pero también rigurosa, ¿no? Y seria cuando debe de serlo. Yo lo recomiendo mucho, y como se nos está terminando el tiempo, quisiera más bien que cerraran precisamente con un comentario al respecto. ¿Por qué les gustaría que este libro fuera leído, o qué fue lo que más les gustó de tratar de plasmar y comunicar todo esto que es tan complejo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que este libro fuera leído y compartido por todo el mundo, particularmente por mujeres jóvenes y niñas, que mujeres adultas acompañaran a niñas y a niños, a jóvenes, a que lo leyeran, porque me parece que la única forma en que podemos transformar esta realidad es tomando conciencia a partir de lo que ha sucedido, a partir de saber que estamos viviendo esta crisis humanitaria de violencia de género, porque es un cúmulo de impunidad lo que ha sucedido en este país, y que la única forma de transformar esta realidad es tomando conciencia de quiénes somos y impulsando que haya un mundo de igualdad, y en donde las mujeres y las niñas sean respetadas, cuidadas y protegidas. Y eso me parece que lo aporta la historia de Sophie en esta marcha en la que va a conocer e interactuar con ancestras de distintas épocas y con morras de este siglo XXI.
Muchas gracias a ti, Laura, y a todos los que nos siguieron en esta presentación. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias a ti, Lorena. Gracias, Brenda. Gracias, Laura. Un placer. Ay, qué